Bueno, dejamos el carnaval y ahora nos vamos a hablar de arte, porque en la Sala del Aljibe de Aríez se expone hasta final, hasta el 1 de marzo, una nueva exposición Entre dos aguas, y tenemos con nosotros al autor, a Nelson González. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Entre dos aguas, usted es cubano-español. Sí. Entonces, Entre dos aguas será una parte de Cuba y una Sí. parte de España, Me ¿no? apropié de un título de una pieza musical de Paco de Lucía, Ajá, Entre dos aguas. ajá. Entonces, por eso digo que estamos ahí, Sí. las dos orillas también puede ser, ¿no? Y las dos orillas. Esas dos orillas. Bueno, usted es pintura realista. Sí. Pintura realista, vamos para empezar, ¿qué significa entonces la pintura realista? Porque la gente pinta, pero ¿qué es realista? Realista es tratar de acercarse lo más posible a la realidad del paisaje, no incorporarle nada, sino coger una imagen del paisaje, buscar un paisaje que a uno lo motive, le guste y tratar de llevarlo al lienzo con el realismo mayor posible. Claro, pero eso es lo difícil, ¿no? Lleva muchas horas de trabajo. Cualquiera de esas pinturas me puede llevar 2 meses, 2 meses y medio, a lo mejor 3 meses, porque es mucho detalle, y llega un momento que, como dicen que dijo Picasso, porque ya uno lee noticias y no sabe si en realidad lo dijo o no Claro, lo es dijo, verdad. pero Picasso dijo, los cuadros no se terminan, se abandonan. Ajá. Y es así, llega un momento que uno dice, ya, porque te puede pasar un año pintando un cuadro. Claro, porque usted pinta paisajes de la costa, de paisajes interiores, de Sí. bosques, ¿no? De un poco, claro, lo que es Cuba también, porque aquí Sí. no tenemos bosques, pero en Cuba sí, afortunadamente hay unas selvas, ¿no? Y hay unos paisajes increíbles. Claro, si pinta un bosque, claro, aunque sea muy real, ¿cuándo es el momento que diga, pues esta es la última pincelada? No es fácil. No, no es fácil, hay que abandonarlo, hay que decir, ya voy a pasar a otra pintura, porque no se termina nunca. Siempre encuentras un detalle, siempre encuentras Mira, ahí algo. estamos viendo esos algunos de los cuadros. Ese Amanecer de Jibacoa se llama, ¿no? No, sí, de Jibacoa. Jibacoa, que es una parte de Cuba. Sí, es al este de La Habana, Ajá, al este de La Habana. porque usted nació en La Habana. Yo nací en La Habana. Ajá, en La Habana. Entonces, claro, hay partes, ¿no? de todo de Cuba y partes también de la... Esto es de Fuerteventura. Ajá, que De está a la otra Fuerteventura, orilla ya. Aguas Verdes en Fuerteventura. Claro, eso al final... Pero lo que estamos debiendo hablar es el mar. Es una entrada del Claro, mar. pero cómo el pintar ¿no? el mar, que se ve, eso tiene que ser complicado, ¿no? Esa transparencia, ¿no? Sí, las transparencias son muy atrayentes. Claro. A mí me gustan las transparencias. Ajá. Es muy atrayente, es muy... Bueno, Este es otra transparencia, este es de aquí. ese a mí me suena a los charcones, la zona Sí, de los... en la zona ¿no? de los Charcones. Que parece Sí. una fotografía. Sí. ¿no? De ese cuadro que dice que dice algo así como que una de las piezas más veneradas por usted. Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué justo esa parte? no sé, porque es que las transparencias me atraen mucho. Ajá. Lograr una transparencia tiene su trabajo. Hombre, claro. Sí. Pero, por ejemplo, ese paisaje que todos reconocemos de una parte de Lanzarote, ¿cómo usted hace una fotografía de ese paisaje? ¿Va por allí? ¿Cómo Yo- empieza la obra? La mayoría de esas obras son fotos tiradas por mí. Ajá. Pero voy, tiro la foto y me quedo un rato contemplando para tratar de llevarme en la memoria todo lo más posible y después llevarlo al lienzo. Pero toma apuntes en ese momento, Apuntes algún no- boceto. bocetos a veces, no siempre, Ajá. no siempre. Pero ¿y qué es lo que cuando hace, ¿no? Cuando lo contempla, ¿no? Ese paisaje, ¿en qué detalle se va quedando? Porque claro, ¿cómo va para después crearlo? Después me tengo que apoyar en la fotografía, pero tratar y si tengo oportunidad, en un momento determinado vuelvo al lugar, sobre todo a la misma hora en que se tomó la fotografía. Claro, pues eso Por- cambia totalmente. Cambia totalmente, porque esa pintura a caballete delante de un paisaje, yo no creo que los pintores pudieran hacerlo, porque, o sea, yo pienso que en aquella época no había la fotografía, estamos hablando Claro. de bastantes décadas anteriores, pero porque constantemente está cambiando la iluminación, las sombras van cambiando, las luces van cambiando,
no había un apoyo en la fotografía. Yo creo que ellos cogían, ahí sí había que coger apuntes, llevarse una impresión y tendrían que ir frecuentemente al lugar Claro. a la misma hora. Sí, porque la memoria... No, la memoria es muy traicionera. Es lo que le iba a decir, es incapaz de recordar, ¿no? De esos momentos, ¿no? Un atardecer puede ser único, ¿no? Sí, claro. Sí puede ser único y no repetitivo. Claro, entonces el no tener el apoyo de la fotografía... Es decir, que ¿hay alguna vez que haya cogido una fotografía de un libro o es lo que a usted le gusta ir a...? No, he cogido fotografía de una revista. Ajá. Sí. ¿Y por qué es lo que a usted le decir, este paisaje sí y este no? ¿No? A la hora de pintar, ¿por qué elige eso? Una fotografía puede ser muy buena como fotografía, pero no se puede llevar al lienzo porque no tiene... Uno la ve como fotografía, pero no... Yo no la encuentro para llevarla al lienzo. ¿Pero qué es lo que tiene que tener un paisaje para que usted se enamore de él y lo pinte? Bueno, a mí eso es una cuestión de gusto personal. A mí me gustan las costas rocosas, que tengan roca. Rocosas, que tengan roca a la costa, generalmente. Que tenga un primer plano con mucho detalle. Que tenga un segundo plano, un tercer plano y el cielo. O sea, que la vista te empiece desde un principio y se te vaya perdiendo en el infinito. Y trabajarlo con el mayor realismo posible, pero el primer plano debe tener, a mi criterio, mucho detalle. Es decir, que el espectador capte ese primer plano, Sí. ¿no? Que tú te fijes y a partir de ahí, ¿no? Vayas caminando, ¿no? Hacia el Vaya interior de la obra. caminando. Ajá. Y entonces también hay otra cosa que diferencia un poco la pintura de la fotografía. Te transmito mi experiencia. Cuando tiras una fotografía, hay una zona que te queda desenfocada, otra más desenfocada, otra muy bien enfocada, muy definida, y los planos más adelante también van perdiendo enfoque. Eso normalmente sucede en una fotografía. Pero cuando pintas un lienzo, que tú miras aquí, miras allá, siempre quieres verlo lo más definido posible. Porque si tú estás viendo un paisaje, depende del lugar donde enfoques la vista, lo ves más definido. No es como, Claro. no sé si me explico. Sí, en el cuadro ya, como está, lo puedes mirar desde diferentes ángulos, claro, todo tiene que estar definido. Todo tiene que Claro, estar la definido. vista en cambio no, yo cuando veo una cosa veo lo primero, pero en el cuadro como tú te acercas, Sí. vas viendo las diferentes partes, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí hay que perfeccionarlo todo, ¿no? Sí. Todo. Claro, y los colores, ¿cómo surge? Claro, una cosa es el color que nos venden en los botitos, ¿no? Sí. El blanco, amarillo, rojo, tal, y otra cosa es los colores de la naturaleza. Hay que irlos mezclando. Claro, pero el mezclar los colores, ¿no? Eso al final termina un poco en el subconsciente. Ya inconscientemente vas en la paleta, un poquito de este, y vas sacando, lo tocas, te gusta, lo oscureces un poco, lo aclaras un poco, le echas un poco más de ocre, le echas un poco más de verde, le echas un poco más de amarillo. Depende del amarillo, del verde y del ocre, y vas obteniendo eso. Eso también es la experiencia, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, la experiencia, mucho en la experiencia, porque eso se te queda en el subconsciente. Claro, porque usted ya es un automatismo, Sí. ¿no? De ir cogiendo este color Sí, hasta sí. crear, pero claro, el saber combinar los colores es un arte también, Sí. para la pintura realista, claro. Sí. Ajá. Más que yo no tengo escuela, yo soy autodidacta por completo. Pero usted ha tenido una vida, trabajó hasta en el Banco Nacional de Cuba. Sí, trabajé ¿Y en qué el hacía? Banco ¿Contaba ahí el Nacional de dinero, Cuba. los pesos? Trabajé en el Banco Nacional, hice la carrera de ingeniero civil, proyecté obras, después fui jefe de un departamento de proyectos, después me jubilé y ahí cogí los pinceles y el óleo por primera vez para llenar el tiempo que antes tenía ocupado. Lo empecé por un problema económico, o sea, aumentar un poco la pensión. Claro, en Cuba está claro que ahí hay que buscarse trabajo por Sí. todos lados para poder llegar a final de mes, ¿no? Pero el problema fue que después me apasioné con la pintura. Claro. Increíblemente ya es una Claro, pasión. pero la carrera tuya es es decir, de obra, ¿no? Sí, Algo de obra. muy matemático, ¿no? Sí, sí. Y cambiar al otro lado, ¿no? Sí. Pero de pequeño no tenía ese interés, algún No. garabato, alguna cosita. De interés lo único, no, porque en un momento determinado yo pensé estudiar arquitectura.
Pero ¿qué sucede? Que Cuba brilló mucho con su arquitectura ecléctica durante muchos años, pero posteriormente, que fue cuando yo pude estudiar la ingeniería, ya las obras de arquitectura no eran lo que fueron, ya aquellas obras que se hicieron en Cuba. Ya era parchear lo que había casi. Sí. Y entonces dije, bueno, aquí lo mejor es la ingeniería, que está vinculado con la construcción, pero... Y entonces estudié ingeniería. Pero perdona que hiciste, pero lo del banco, que entonces, ¿cuál era la labores en el banco? Labor en banco, yo empecé muy jovencito. Vale, yo empecé con 17 o 18 años. Ajá. Un poco de cajero, un poco de... Empecé de office boy, lo que le decía en Cuba office boy. ¿Y eso es, perdón? Eso era... El chico de los recados. Llevar mensajería de aquí para allá, de allá. Y entonces, bueno, se fueron fijando en mí, me fueron, pero lo mío no era el banco, lo mío era... Ajá, la obra civil. Sí. La obra civil y después la pintura, que es lo que al final... Sí. Porque usted, como muchos cubanos, muchos canarios, sus abuelos eran españoles, ¿no? Sí, mi abuelo, o sea, hay un refrán de un líder comunista de Cuba, que es Julio Antonio Mella, que decía, aún después de muertos somos útiles. Yo de mi abuelo, por parte de madre, era catalán. Catalán. Por eso es el Puyol. Ah, ¿verdad? Usted es González Puyol. Sí, González Puyol. Puyol, pero con J, ¿no? Con J, sí, pero mi madre decía que era Puyol. Ajá. Yo no lo conocí, él murió antes de yo nacer. Y gracias a él, yo obtuve la ciudadanía. Claro, que podía, por ser los abuelos, poder... Sí, yo obtuve la ciudadanía española. Y de ahí yo digo, bueno, es verdad que después de muertos somos útiles. Claro. Porque por él yo pude tener la ciudadanía española. Claro, por el abuelo, que era catalán. Nosotros tenemos muchos canarios, ¿no? Que también es el retorno de canarios. Pero Sí. claro, a Cuba fueron de toda parte de España. De todas partes, muchos gallegos. También. Sí, bueno, Fidel Castro no era familia de... Sí. El padre o el abuelo también era cubano. Sí. Digo, gallego, ¿no? El padre era gallego. El padre. Que, y lo de es la sala del aljibe de Aría hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo. Si quieren, los horarios no me los sé, pero bueno, pueden entrar en la página web. Sí, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de martes a sábado. Los sábados es un buen día, ¿eh? Que es cuando Sí, va... sí, el sábado es un buen día. ¿Cuántos cuadros tienen porque usted también expuso, creo que en Tías, en la ermita de Tías hace unos años? Yo estuve en Tía. Primero expuse en la Sociedad Democracia, Ajá. después en Tía, después en el Club de Golf de Costateguise, ahora en Aría. Ujú. Y de Aría va a pasar a Dayland, Ajá. aquí que ¿Y me cuántos propusieron. cuadros tiene? Porque tiene unos cuantos. Sí, 13, 13 cuadros. sí, ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Ahora mismo está pintando también? sí. Vale. ¿Hay alguna obra ahora que esté ahí metido? ¿Qué paisaje está ahora? Estoy terminando una obra. ¿Pero de dónde? ¿Qué paisaje? Esa es una foto que vi en internet, Sí. me gustó, insistí en ella, en buscar otras fotos, y tengo un collage de fotos, Sí. que es un arco de roca en la costa de Portugal. En la costa de Portugal. Sí. ¿Y por qué le gustó ese arco de roca en la costa de Portugal? Ya le digo, Ah. para mí la roca me atrae mucho. Sí, pero de tener que irse a Portugal a buscarla. No, la cogí por internet. Por eso hice un ¿Y qué es collage. lo que más le está costando de esta roca? ¿Qué es lo que más le está costando que sea lo...? Es que todo, el detalle de la pincelada, o sea, es un trabajo, es mucho detalle, porque no puede haber cortes bruscos, porque el corte brusco no existe. Ya, una transición. Hay ¿no? una transición de color, de sombra, de luz, pero todo eso lleva paciencia. Es decir, que tiene que tener buena vista, Sí, ¿no? Porque si no... y pinto sin espejuelo, ¿Perdón? pinto sin espejuelo, yo no uso espejuelo. Sin gafas. Sí, perdón, gafas, aquí es gafas. Vale, le ¿Verdad? estaba diciendo cómo, perdón. De espejuelo. Sí, sí, Espejuelo, aquí es gafas. vale. Sí, pero bueno, lo entendimos. Sí. Es decir, que todavía las gafas para pintar nada. No, No, eso está bien. todavía. Bueno, pues ya saben, en la sala de exposiciones del Aljibe de Aría, acérquense hasta el 1 de marzo, pueden mirar todos esos paisajes de Cuba y de España, Sí. y de Canarias también, Y de Fuerteventura, Canarias. Lanzarote. Hay de Lanzarote, de Fuerteventura, hay dos, y de Cuba. Y de Cuba. Lo que más hay es de Lanzarote.
Sí, hombre, si vive aquí, ¿no? Sí, sí. Si vive aquí, algo se le tendrá que dar. Es que hay una cosa curiosa que yo le he dicho en muchas ocasiones. Son dos paisajes tan distintos. El de Cuba, que es un paisaje tropical con mucho verde, mucha luz, y el paisaje de Lanzarote, que es, como yo le digo, más agresivo, pero tiene una belleza. Sí, sí, que al Muy final atrayente. Bueno, usted tiene una página web, Nelson González Sí. Puyol, es con J, Pujol, ¿no? Sí, Pujol con J. Entren porque además tiene un blog que también habla de cositas, de, por ejemplo, ¿no? De pintar, da como consejos también, Sí, ¿no? Un poquito, sí. entren para aquellos que les gustan la pintura realista, si quieren pueden enterarse hay 7 etapas, pone, para pintar un cuadro. ¿Sí? En el blog pone que hay 7 etapas para pintar un cuadro. Sí. 7, ya hablaremos. Bueno, entren en el blog, lo miran y todos aquellos que quieran ya disfrutar de la pintura, ya saben, en la sala El Aljibe de Aria. Pues muchas gracias, Nelson. Gracias a usted. Ya vendrá otro día por aquí, ya seguiremos hablando de pintura. Está bien. Eso seguro que interesa. Bueno, y a todos ustedes, nada, les esperamos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.